significa el Adviento para nosotros los católicos? Mira, en primer lugar, el Adviento, o sea, la palabra Adviento viene del griego parousia, latín adventus, que significa advenimiento, venida, llegada, es decir, la venida inminente de algo que está por venir o de alguien que está por llegar. Es una espera, además es una espera ardiente. Esta expresión Adventus Domini se encuentra ya, antigua, desde antiguo en la iglesia, en los sacramentarios glacianos, etcétera. Hay obras cristianas que hablan al respecto sobre el Adviento. Pero principalmente para nosotros hoy podemos decir que el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación para la Navidad. Pero también es un tiempo en el cual se dirigen las mentes de todos los católicos, todos los cristianos, mediante este recuerdo, a la espera de la segunda venida de Cristo. Y así lo anuncia el calendario romano. ¿Qué dice el calendario romano? Voy a citarlo expresamente lo que dice el calendario romano. El tiempo de Adviento tiene dos características. Es a la vez un tiempo de preparación para las solemnidades de Navidad en el que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios entre los hombres, pero también es un tiempo en el cual, mediante esta celebración, la fe se dirige a esperar la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Es decir, por estos dos motivos, el tiempo de Adviento se presenta como un tiempo de piadosa y alegre esperanza. Entonces nosotros, en resumen, nos preparamos para la Navidad, pero también nos preparamos para la segunda venida, es decir, para la parucía. Ahora, si nosotros vemos desde la liturgia, las lecturas en el tiempo de Adviento, no, durante las 4 semanas, no nos habla de la Navidad. Desde el 1 hasta el 16, prácticamente, las palabras son en un contexto escatológico. Ahora que nosotros estamos, bien sabemos, desde la iglesia, que cada año hay un año litúrgico y comenzamos el día de mañana, o ya los que han celebrado hoy en la noche, las vísperas del tiempo de Adviento. Existe el año A, año B, año C. Entonces, ya, de los que hemos rezado las vísperas, ya estamos en el año B. Entonces, es un año nuevo, el año nuevo litúrgico. Entonces, nosotros, en estas primeras semanas, la iglesia nos va a hablar a través de las lecturas de la escatología. Es por eso que nosotros estamos llamados, como dice el Evangelio de este domingo, a estar en vela. No nos está hablando de nacimiento, porque ya del 17 al 24 nos va a preparar para las fiestas navideñas. Pero principalmente el Señor nos está hablando, nos va a hablar en estos días sobre la segunda venida. Ahora, ayuda mucho lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, aunque no habla expresamente del Adviento, pero dice que el catecismo habla de la venida del Hijo de Dios a la tierra, que es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ahora, al celebrar anualmente la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza la espera del Mesías, participando en una larga preparación. El catecismo habla de la primera venida del Salvador. Entonces los fieles renuevan ardientemente su deseo, el deseo de la segunda venida. Bien, y en ese sentido, como lo está explicando el padre, un punto que nos interpela a nosotros los cristianos es el siguiente. ¿Estamos preparados para la venida de Cristo? De acuerdo a eso, con nuestro bautismo, como hijos de Dios tenemos una responsabilidad, primero con los otros, de traerlos a la verdadera iglesia, traerlos al cuerpo místico de Cristo para que se puedan salvar, para que sean hijos de Dios. Y creo que esto nos debe interpelar. ¿A cuántas personas hablamos de Dios? Por ejemplo, en el trabajo, ¿hablas de Dios? ¿Evangelizas? ¿Te da miedo? En tu familia, de repente, no todos son católicos. ¿Qué estás haciendo? Claro, yo no digo que no te alegres por la venida de Cristo, yo no digo que no lo sientas, no sientas el fervor porque Cristo va a venir. Eso está muy bien. Pero así con ese fervor de alegría de saber que Cristo va a venir, con el mismo fervor, debes preocuparte por cumplir tu deber aquí en la tierra, que es evangelizar y construir un mundo mejor. Y a este segundo aspecto también hago una consulta.
¿cómo estamos construyendo este mundo ideal, este mundo mejor? ¿Lo estamos haciendo? Por ejemplo, en la formación política católica, ¿quién se está formando en los valores no negociables de la Iglesia para elegir un futuro presidente? Nos han saludado de México. Pues ahí también viene, la pregunta no es solamente para peruanos, es para todos. Y como católicos deberíamos estar pensando en eso, porque cuando venga Cristo, pues obviamente, ¿qué mundo va a encontrar? Y si esperamos que nos diga, hijos fieles solamente por rezar y no hacer nada por cambiar este mundo, por amor al prójimo, creo que daría un poco más miedo de que venga pronto. Así es. Y debemos también ser agradecidos con la iglesia de que con esta división de tiempos litúrgicos es bastante pedagógica y nos trae a la memoria cosas que, por ejemplo, tal vez cotidianamente olvidamos, ¿no? Muchos piensan que el Adviento es un tiempo de preparación único y exclusivo para la Navidad, ¿no? Y bueno, tiene eso, es un tiempo de preparación para la Navidad, es cierto, pero también es un tiempo de preparación o que nos recuerda que debemos prepararnos para la segunda venida del Señor, que es una realidad que no podemos negar. El Señor lo prometió y si Él lo prometió, Él va a regresar, ¿no? En cierto modo, la televisión nos inunda con su propaganda por la Navidad, ¿no? Y incluso nosotros adquirimos ciertos hábitos que son sanos, que son buenos, preparatorios para la Navidad, ¿no? Armar el nacimiento, el arbolito, la corona de Adviento, todo está perfecto. Pero no nos debemos olvidar de que no es solo la Navidad para lo que nos estamos preparando. El Señor va a venir, vamos a tener un encuentro con Él. De hecho, ya vamos a tener un encuentro con Él en nuestro juicio particular cuando nos toque partir, si es que Él no ha regresado antes, ¿no? Entonces, que este tiempo de Adviento también nos sirva para recordar eso. Es cierto, el Señor va a venir y tenemos que estar preparados para cuando Él venga, pero lo más probable es que nosotros partamos de este mundo antes y de todas maneras tenemos que estar 100% preparados o al menos intentar hacer lo mejor posible que podamos, ¿no? En el Adviento se suelen tener muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, por aquí José Castaña pregunta sobre las velas moradas y rosadas de la corona de Adviento por su significado. Por ahí preguntan muchas cosas sobre el Adviento, ¿no? Bueno, están preguntando sobre el árbol de Navidad también. Todos estos elementos que suelen aparecer en esta época litúrgica, ¿qué podemos decir acerca de ellos? Bueno, con respecto a, o sea, todos estos elementos deben ayudarnos a vivir mejor este tiempo de preparación. Por ejemplo, se tiene que las 3 velas moradas representan la penitencia y la vela rosa o blanca representa la alegría, la paz, etc. Y esto con respecto a la venida de Cristo o a nuestro encuentro particular con Él, como muy bien lo decía Jonathan. Es en este aspecto que las velas moradas nos deben interpelar. O sea, está muy bien rezar, está muy bien, pero se pierde el sentido si no te interpelas, si no te preguntas, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy listo para la hora de mi muerte? Porque si este Adviento no estamos pensando en el día de nuestra muerte, no lo estamos haciendo muy bien. Porque como muy bien lo has dicho, algún momento nos tocará. Y es más probable que nos toque ir nosotros de este mundo hacia allá que Cristo hacia aquí. Así es. Entonces debemos tener eso claro. Hay que recordar que este es un tiempo de preparación y no debemos distraernos con muchas veces cuestiones comerciales, como ya lo mencioné hace un momento, la televisión nos invade con ya se vienen las ofertas de Navidad. Bueno, acaba de pasar nomás las ofertas de Black Friday, que no pude comprar nada. Pero nos tienen así, invadidos con cosas que probablemente nos distraigan del sentido más importante de este tiempo. Litúrgicamente también hay algunas peculiaridades en el tiempo de Adviento, ¿no? Por ejemplo, se evita cantar el Gloria durante el tiempo de Adviento. Padre, ¿usted nos puede explicar por qué
¿A qué se debe esta ausencia de este canto? Porque incluso Ah, algunos creen que incluso se omite el aleluya, pero no, hasta donde tengo entendido solamente se omite el gloria. claro, hay algunos lugares donde se confunde con la cuaresma. En la Ah, cuaresma se así evita, es. no se canta el gloria ni el aleluya, ¿no? Ujú, Pero en el tiempo de Adviento, ahora que estamos ya en el tiempo de Adviento, se evita cantar el gloria porque todavía no ha nacido el Salvador. El gloria es un exultar de voz, ujú, un canto de alegría, ¿no? En ujú. el cual se invoca a la Santísima Trinidad. Ahora, como es un tiempo de espera, también conocido como un tiempo fuerte, un tiempo de esperanza, un tiempo no solo de esperanza, también en el penúltimo domingo, ¿sí? Penúltimo domingo, el domingo de la alegría, el domingo del gozo, porque ya está por venir, pero todavía no se canta la gloria. ¿Por qué? Porque ya entramos en ese ascenso en el cual nos unimos a los coros, es como unirse a los coros de los ángeles, cantando a la Santísima Trinidad en en el día de Navidad, es decir, en la noche de Navidad, en la noche buena, es decir, en la misa de gallo. Es decir, es el día en el cual nosotros ya celebramos la solemnidad del Salvador. Así como en la Pascua, aunque lo hacemos también en el Jueves Santo, como un signo pascual, del misterio pascual de Cristo, se canta el Gloria ya, pero de una manera más grande. ¿Por qué? Porque es la fiesta, sobre todo la fiesta de la vigilia pascual. Entonces, tiene un sentido el Gloria, porque es un sentido más que nada de alegría pascual, en este caso, la alegría del nacimiento del Salvador. Así es. Padre, ¿cuál es el sentido de la corona de Adviento? A qué se debe que muchas veces tenemos esta costumbre de tener en nuestra casa esta especie de corona con velas, con colores particulares? Muchas veces se lleva a bendecir a las parroquias. ¿Qué sentido tiene para un católico la corona de Adviento? Bien, Bueno, la corona de Adviento tiene una forma circular que representa pues algo que no tiene principio y no tiene fin. Ya de ahí nos podemos dar una idea de la eternidad, ¿no? Eh, sirve como un elemento catequético, sobre todo familiar, en el núcleo familiar donde se está perdiendo mucho el tema de los símbolos, de los signos. Es importantísimo, aquí queremos recalcarlo, eh, que tengamos presente esto, que no lo tengamos como adorno, que sirva para la Ujú. prédica a los menores. Como el crucifijo, que dicen que es eh, lo más importante en un hogar, para que todos en un momento determinado podamos voltear la mirada hacia el crucifijo, pues hoy por hoy, donde nuestros ojos están más en los celulares, en las pantallas, en las computadoras, es cuanto más se necesita el, pues el signo visible, permanente y sobre todo bien usado para la catequesis. Eh, Otro punto importante es las ramas verdes. El color verde siempre nos genera esto de la esperanza. Eh, Esto viene incluso ya de los antiguos griegos. Cada color tiene su propio significado. Y es por eso que el verde tiene esta señal. Cuando uno va a jardines, ¿qué es lo que percibe? ¿Qué es lo que siente? Vida. Y curiosamente, la vida es uno de los valores más hermosos que hay aquí en la Tierra. De hecho, es el único lugar donde hay vida. Y respecto a esto, es importante también que nosotros tengamos en cuenta que segundo a segundo nos enfrentamos a la muerte. Creo que la posibilidad más certera que tenemos todos aquí en la Tierra es que nos vamos a morir. Que si saldré, que si iré mañana a un lugar, que si, no sé, conseguiré un trabajo donde me paguen 3 millones de soles diarios. Todas esas cosas pueden ser posibles, sí, pero la posibilidad con más certeza es que nos vamos a morir. Pero frente a eso, como muy bien lo explicó el padre Yair, la esperanza de la vida después de la muerte no acaba todo. De hecho, también tenemos las 4 velas. ¿Por qué las 4 velas? Porque al final el pecado nos dejó una ceguera, la ceguera de que por nuestro propio esfuerzo no podemos hacer nada. Necesitamos la gracia de Dios.
Y frente a esto, pues es necesario recalcar a los hijos nuevamente una catequesis de la gracia, que de hecho es una catequesis que en la iglesia está ausente. Y bueno, creo que esos son los elementos importantes que todos debemos tener en cuenta para que en algún momento podamos tocarlo en las familias. Ahora, con respecto a esto, recuerdo una vez hablaba con el padre, me gustaría que me haga recordar, ¿cómo nació esto del Adviento? Porque creo que es interesante esto de la historicidad. Sí, mira, hay que tener en cuenta de que lo que celebraron los cristianos, los primeros cristianos durante los primeros siglos, no habían los tiempos litúrgicos, simplemente todo se centraba en la celebración de la Pascua. No es como ahora que las parroquias están organizadas, donde está el párroco, el vicario, el obispo, los horarios de misa en las parroquias, etcétera, el calendario litúrgico, ¿no? O sea, todo en la iglesia ha sido progresivo, ¿no? Ha sido un crecimiento, todo ha sido progresivo, el tiempo, la fiesta de los santos, la memoria de los mártires, etcétera, y la fiesta de los apóstoles. Ahora, el tiempo del Adviento no surge en los primeros siglos, el primer siglo de la iglesia, en el segundo, no surge. O sea, el origen del tiempo del Adviento se remonta al siglo IV, concretamente en Hispania y en Galia. Estas regiones se dieron cuenta que había una necesidad, a finales del siglo IV y inicio del siglo V, una necesidad de preparación, primero ascética, para la fiesta de Navidad y de la Epifanía. Se trata de una preparación que en un principio dura alrededor de 3 semanas. Y que sin duda está unida inicialmente a la fiesta del bautismo del Señor, que hubo una tradición que se bautizaba a los niños en los tiempos de Epifanía. Ahora, para ser precisos, es necesario remontarnos a lo que dice el Concilio de Zaragoza, en el año 380, que habla sobre la preparación para la Navidad desde el 17 de diciembre, es decir, 8 días antes de la Navidad. Y voy a citar expresamente lo que dice el Concilio de Zaragoza: que ninguno falte a la iglesia las 3 semanas que preceden a la Epifanía. En los 21 días que hay entre el 17 de diciembre y la Epifanía, que es el 6 de enero, no se ausente nadie de la iglesia durante todo el día, ni se oculte en su casa, ni se marche a su hacienda, ni se dirija a los montes, ni ande descalzo, sino que asista a la iglesia, y los admitidos que no hicieren, así sean anatemizados para hacerlo. Siglo tercero dice. Los tiempos, estamos hablando de los tiempos de los santos padres de la iglesia. Y todos los obispos, claro, dijeron a una, sea anatema. Es decir, en este tiempo, el tiempo de Adviento era un tiempo de ascesis, de oración, reuniones frecuentes. Son tales las primeras características del tiempo de Navidad. O sea, preparación para la Navidad. Y por este tiempo es muy importante, sobre todo en la Galia, Perpetuo de Tours, que establece también un ayuno de 3 días. Entonces, algunos también llaman que es conocida como la cuaresma de invierno o cuaresma de San Martín de Tours. Para esto es importante conocer un poco también los sermones de San Máximo de Turín, que encuentran un sentido de la preparación para la Navidad. Pero es muy importante saber también que en Ravenna también hubo también un tiempo de preparación para la Navidad, porque Ravenna es un puente entre Oriente y Occidente. Fue un puente entre Oriente y Occidente en el siglo V en cuanto a la vitalidad que le dio a la liturgia. Ahora, en Roma, si nos remontamos al año 354 o alrededor, la celebración de la fiesta de Navidad en Roma, o sea, progresivamente se ha ido enriqueciendo, pero no es como se celebraba en Hispania, en Galia, sino que el contexto era más litúrgico. Era una preparación para la Nativitas Domini, la Natividad del Señor. Ahora, es importante lo que decía San León Magno, ¿no? Él piensa en el misterio de la Navidad como una preparación para la Pascua. Ahora esto tiene mucho sentido en lo que nosotros vivimos, porque nosotros vivimos el año litúrgico desde el primer domingo de Adviento hasta el domingo del Jesucristo Rey del Universo. ¿Y quién es el centro del año litúrgico? Esto todo católico tendría que saberlo y vivirlo. El centro del año litúrgico no son los santos,
El centro del año litúrgico es Cristo. Cristo mismo. Es decir, que el año litúrgico es cristocéntrico. Entonces Cristo en el año litúrgico tiene que ser el centro no solo de la vida de la iglesia en sí, sino de cada uno de nosotros como católicos, como cristianos, como bautizados. Jesús de Nazaret tiene que ser el centro de nuestra vida. Es por eso que San León Magno dice que el pesebre es premonición de la cruz y la llegada del Mesías. Asumiendo su humanidad es evocación de la segunda venida del Señor, que vendrá y viene con poder y gloria. Entonces, ahora, si vamos más adelante, para nosotros conocer el por qué la iglesia le dan sentido escatológico si desde un principio solo se hablaba de la Navidad. Al respecto, tendremos que citar a San Gregorio Magno, al Papa San Gregorio Magno. Desde un principio, en Roma se abarcaba 6 semanas, luego pasó a 5 y luego a 4, que son las que nosotros vivimos hasta el día de hoy. Ahora, durante las 6 semanas iniciales, como todavía existe en el rito ambrosiano, se pasa luego definitivamente y se hace oscilaciones, luego 5, 4, propuesta por el mismo San Gregorio Magno. Ahora, el carácter escatológico probablemente deriva de San Columbano y de sus monjes, y encuentra una resonancia en un famoso sermón del mismo San Gregorio Magno, sobre un sermón sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos del 25 al 33, en la cual habla sobre la escatología en el Adviento. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese día, hubo un terremoto. Entonces, así surge el tema del último juicio, que ha caracterizado para siempre ya el sentido del primer domingo de Adviento hasta nuestros días. Y esta palabra latina Adventus es aplicada primitivamente, hay que tener en cuenta que era aplicada primitivamente a un personaje, el emperador, que ha sido asumida por la liturgia de la Iglesia como la espera de la venida gloriosa y solemne de Cristo, que no puede ser más que su definitiva aparición en el mundo al final de los tiempos. Entonces, este es el sentido que tiene el sentido escatológico que nosotros vivimos hoy en la Iglesia. O sea, esta es la raíz de donde viene y por el cual nosotros celebramos la segunda venida y la primera venida. Pero hay que tener en cuenta también que actualmente los teólogos hablan de una venida intermedia. Es cierto que Jesús ha venido y se ha encarnado, pero también es cierto que vendrá en la segunda venida, definitivamente. Pero viene constantemente a nuestras vidas. Y a veces nosotros como católicos nos damos el lujo de no querer ver a Jesús en la venida intermedia. ¿Cuál es la venida intermedia? Jesús viene sacramentalmente, como dicen los santos o algunos papas, ¿no? Nos da un pedazo del cielo en la liturgia, en la Santa Misa, en la Eucaristía. Ese mismo cielo en la tierra. Viene sacramentalmente, está cuerpo, alma y divinidad. Aunque no de manera definitiva, porque de manera definitiva vendrá en la segunda venida, ¿no? Y como dicen las epístolas, una de las epístolas en el Nuevo Testamento, ¿no? Y los muertos resucitarán incorruptibles, y los que estén vivos y nosotros seremos arrebatados. Es decir, esa será la venida definitiva. Pero ya Jesús viene en sus venidas intermedias hoy, en cada celebración de la Santa Misa. Entonces nosotros, si queremos ir con Jesús en su segunda venida y queremos tener, como dice el Evangelio de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, tenemos que tener las alcusas llenas del Espíritu Santo, llenas de la santificación que nos dan los sacramentos. Es decir, si nosotros queremos estar en vela, preparados para la venida del Salvador, debemos estar preparados en oración, reconciliados con nuestro prójimo, reconciliados con Dios, reconciliados con nosotros mismos, confesados, es decir, recibir la santificación por medio de los sacramentos. Si ya Jesús viene cada día, en cada celebración, y nos da es como un anuncio de lo que ya vendrá, porque el Señor viene y no sabemos cuándo vendrá. No sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo. Entonces, si yo quiero ir al cielo, es necesario que yo me prepare hoy. Y por eso que el Adviento es un tiempo, no es una semicuaresma, como era en los primeros siglos de la Iglesia, sino es un tiempo de preparación, un tiempo de esperanza, un tiempo de conversión. ¿Para qué? No solo para la fiesta de Navidad,
sino también prepararnos, porque como el año litúrgico está unido entre sí, es un tiempo para prepararnos para las fiestas pascuales que vendrán el próximo año. Pero también prepararnos para la paz cuando venga Cristo en su segunda venida. Si Jesucristo ya ha sido glorificado, y también quiere glorificarnos a nosotros. O sea, quiere que nosotros vayamos al cielo, que nuestros cuerpos, como dice el Evangelio en la transfiguración, nuestros cuerpos estén transfigurados. Porque ese es el sentido de nuestra vida. Hacia eso apuntamos como católicos. Entonces, todos los católicos que nos ven, todos los hermanos católicos bautizados de los distintos países que nos ven, es necesario prepararnos bien, tomar la vida en serio como católicos, convertirnos. Es necesario preguntarnos de qué nos tenemos que convertir en ese tiempo. Porque si queremos ir al cielo, tenemos que hacer un examen de conciencia y preguntarnos de qué me tengo que convertir. ¿De qué pecado soy esclavo? Así es, padre. Así es. Sí, el demonio nos engaña y hacia donde tenemos que dirigirnos. Así es, padre. Ya están algunas personas que están mirando esta transmisión participando con sus preguntas. Hace un momento usted mencionó que en un principio el Adviento estaba un poco más orientado hacia la Pascua, y creo que esta pregunta tiene un poco que ver con esto. Dice, ¿qué tiene mayor importancia, el tiempo de Pascua o el tiempo de Adviento? Pregunta de Samantha. Creo que habría que entender que son tiempos diferentes, ¿no? A veces también pasa que muchos confunden el tiempo de Adviento con la Cuaresma, ¿no? De hecho, incluso uno de los domingos en Adviento es el domingo de Gaudete, en Cuaresma está el domingo de Letare, donde el color litúrgico es el rosado, y muchos encuentran muchos paralelos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre estos tiempos? Primero me preguntaron por qué es más importante la Pascua que la Navidad o el Adviento, la Cuaresma. Uh-huh. El sentido es que si por un hombre nos viene el pecado, ¿no? Uh-huh. Fueron sacados del paraíso, entonces por otro hombre nos viene la resurrección. Ahora, el centro de la vida de todo cristiano, de todo católico, gira en torno a la Pascua. ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿qué sentido tendría nuestra vida si Jesucristo no hubiera muerto y resucitado? Me remonto a lo que dice el pregón pascual: oh feliz culpa que mereció tan grande redentor. O sea, la encarnación no tendría, prácticamente no tendría sentido uh-huh. sin la resurrección. Es por eso que todo el año litúrgico es una unidad. Y si han escuchado lo que dije al inicio, ¿no? El nacimiento llega a su culmen en la resurrección. Y por eso nosotros en cada misa no celebramos el nacimiento, sino celebramos, cada misa es la celebración del misterio pascual de Cristo, pasión, muerte y resurrección. Es por eso que es más importante el tiempo pascual. Y por eso que es más fuerte, es un tiempo más fuerte. El tiempo de penitencia y el tiempo de Cuaresma. Ahora, eso no quiere decir que no sea importante el tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento es importante. Y es por eso también es necesario prepararnos. Porque si nosotros dejamos que Jesucristo, como dicen algunos, algún padre de la iglesia, ahorita no recuerdo su nombre, nosotros dejamos que Jesucristo nazca en nuestras vidas, en lo más profundo de nuestro ser. Si nosotros escuchamos, nos alimentamos de los sacramentos, por supuesto que en algún momento va a resucitar en nuestra vida y resucitaremos. Así es, definitivamente la Pascua vendría a ser como que el corazón de toda la vida del cristiano, ¿no? Eso obviamente sin poner por poco importante a los demás tiempos litúrgicos, ¿no? Cada tiempo tiene su propósito, cada fiesta tiene su propósito. ¿Qué sería de la vida de la iglesia, por ejemplo, sin Pentecostés, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, rezamos mucho al Padre, rezamos mucho al Hijo, pero tenemos olvidado al Espíritu Santo y es igual de importante, es la Santísima Trinidad, es Dios, ¿no? Entonces, tiene su propósito. Pentecostés, así como tiene su propósito celebrar la Navidad, tiene su propósito celebrar Adviento. Pero sí, definitivamente la Pascua es el corazón de todo. El padre comentó algo bien interesante, que es de la avenida intermedia. Uh-huh. Y
aquí, si bien nos estamos preparando, y ya lo hemos repetido muchas veces, para la venida de Cristo, ¿qué hay de nuestra preparación para la Santa Misa? Y de hecho, a los que nos están escuchando, sería bueno que nos hagamos la pregunta, todos. ¿Nos urge ir a misa? ¿Nos es importante ir a misa? Porque este tiempo de coronavirus sería interesante saber de nosotros, todos, hacernos la pregunta seria, oye, ¿yo he ido a misa? Porque, vamos, no vamos a negarlo, que por trabajo alguna vez, una vez, por ejemplo, digo, oye, ¿sabes qué? Estoy demasiado ocupado, el coronavirus, que el tránsito, mejor, ¿sabes qué? Ya no voy, ya me quedo en mi casita. Bien, entonces es importante hacerse la pregunta, ¿realmente le damos el valor que tiene? Realmente, por ejemplo, muchos dicen, no, es que somos pecadores. Bueno, reconocer que somos pecadores significa reconocer que necesitamos ayuda de Cristo. Y la única manera de recibir esa ayuda es por medio de los sacramentos. Entonces, si realmente te crees pecador, ¿asistes a los sacramentos? ¿O dices que eres pecador para seguir vanagloriándote en tus propios pecados? Dejo la cuestión al aire. Así, y lo que dices es muy, muy importante porque parte de la preparación para, ya sea para la segunda venida de Cristo o para nuestro encuentro personal con Cristo cuando nos toque morir, es tratar de vivir en gracia, tratar de vivir de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, ¿no? Y parte de eso es eh, recibir la ayuda de la Iglesia a través de los sacramentos, ¿no? Que sería de nuestra vida sin la Eucaristía, sin la confesión, sin tantos medios de gracia, ¿no? Y en estos tiempos de pandemia, de cuarentenas, donde muchos templos se han cerrado, vale la pena preguntarnos, ¿no? Hemos estado haciendo verdaderamente el esfuerzo de tal vez llamar por ahí a algún sacerdote, padre, necesito confesarme, padre, ¿cuándo van a abrir los templos? Estar al tanto para averiguar, ¿no? Es cierto, es una ayuda. Las transmisiones de las misas vía internet ayudan de algún modo, pero nunca se van a comparar a estar presentes allí en la Santa Misa, ¿no? Eh, a mí me llama la atención, y esto ya es una opinión personal, ¿no? Que muchos católicos hemos estado pidiendo el retorno de la Santa Misa y se nos ha dicho que no porque no se pueden abrir los templos, ¿no? Yo creo que por una cuestión de excepción, las misas se pudieron haber celebrado tal vez en el atrio de las parroquias, donde hay un espacio más amplio, donde hay menos riesgo de contagio, ¿no? Se ha intentado en algunas diócesis, en Estados Unidos, tengo entendido, donde se ha habilitado los atrios de las catedrales para poder celebrar ahí misas, incluso varias misas simultáneas, como se hacía antiguamente, para reducir la aglomeración de personas en cada Santa Misa, ¿no? Entonces, sí, es cierto, ha habido algunas intenciones, pero hubiese sido bonito que tal vez esas intenciones estén más generalizadas en toda la iglesia y no simplemente como alguna ocurrencia de algún que otro buen sacerdote o buen obispo que ha tenido a bien escuchar a su feligresía, ¿no? Volviendo un poco al Adviento, nos siguen aquí poniendo preguntas. Nos preguntan por alguna referencia bíblica al Adviento. O sea, creo que la palabra Adviento no la vamos a encontrar directamente en la Biblia, pero el sentido de la celebración sí la vamos a encontrar, porque el Adviento se orienta a prepararnos para el nacimiento de Jesús, que sí lo encontramos en la Biblia, y a prepararnos para la segunda venida de Jesús, que también es una promesa de nuestro Señor que está en la Biblia. Entonces, por si se preguntaban por allí algún fundamento bíblico al respecto. ¿Algún comentario sobre esta pregunta, sí, Padre Carlos? Sí, lo que podríamos hablar es el espíritu del Adviento y los precursores, el precursor y los precursores del Adviento. O sea, el Adviento, si bien es un tiempo del Espíritu Santo, él es el precursor de Cristo en su primera venida. Él ya es el precursor también en la segunda venida, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que habló ya por los profetas. Que está hablando que los profetas que estaban hablando de la primera venida, ojo, entonces, si nosotros queremos ir a las citas bíblicas, expresamente, tendríamos que remontarnos a hablar del profeta, sobre todo de Isaías, del profeta Jeremías y de los demás profetas que están hablando del anuncio del Mesías. O sea,
citas bíblicas sobre la primera venida del Mesías están, podemos ver, con los profetas, que inspiró los oráculos mesiánicos, anticipó las premisas de la alegría de la venida del Mesías, como Zacarías, Isabel, también estos personajes también, Isabel, Juan y María. Ahora, el Evangelio de Lucas, en el primer capítulo de su Evangelio, ¿qué habla? Plasma por anticipado Pentecostés, una efusión de gozo del Espíritu Santo. Ahora, también, por otro lado, en Apocalipsis 22:20, se habla del Maranatá, del Ven Señor Jesús. O Maranatá, que significa que el Señor viene. Por eso, entonces, en la espera de la definitiva manifestación gloriosa, la iglesia pronuncia el Maranatá, del Señor Jesús, como la esposa guiada por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es un precursor y transmite a personajes carismáticos en el Antiguo Testamento que ensalzan la antigua alianza, enlazan la antigua alianza con la nueva. Ahora, podemos también hablar de Isaías, Juan el Bautista, que es el modelo del itinerario que nos lleva al verdadero encuentro con el Mesías. María, madre, que es la aurora que anuncia la llegada inminente del Salvador, esperado por las naciones, y es cumbre de la esperanza del mundo hebreo. Entonces, en la Sagrada Escritura podemos hablar, no la palabra Adviento, pero sí de la venida del Mesías, la primera venida. O sea, estos personajes, la Sagrada Escritura, y que la Iglesia también los toma, nos ayuda muchísimo para también prepararnos para el Adviento. Ahora, María es importantísimo en el tiempo del Adviento. O sea, hay que tener en cuenta, por otro lado, que el tiempo del Adviento también es un tiempo considerado como un tiempo mariano. Es por eso que si alguno tiene tiempo y quiere prepararse bien para el Adviento, es necesario leer la exhortación apostólica Marialis Cultus del Papa San Pablo VI. Es muy importantísimo. ¿Por qué? Porque el tiempo del Adviento, ¿qué dice la Marialis Cultus? Que durante el tiempo del Adviento, la liturgia nos recuerda frecuentemente a la Santísima Virgen. Aparte de la solemnidad del 8 de diciembre, en el que se celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción, es una preparación radical a la venida del Salvador. Y eso dice la Marialis Cultus, que es, y el feliz exordio de la Iglesia, sin mancha ni arruga, sobre todo que nos ayuda en los días feriales del 17 al 24. O sea, María ocupa un lugar importante en el tiempo de Adviento. También es importante recordar que hay está la solemnidad del 8 de diciembre y la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Que estas fiestas nos ayudan y nos preparan para el tiempo de Navidad. Ahora, si yo quiero prepararme bien para la Navidad, están las novenas para la celebración de la Inmaculada Concepción. Entonces, si yo quiero vivir de una manera más fuerte y prepararme bien, puedo vivir la novena para la celebración de la Inmaculada Concepción, como un acto de religiosidad popular, pero que me ayudó para prepararme para la fiesta de Navidad, también para que Jesús no solo las tenga, sino también prepararme para la segunda venida. Entonces, es importante, si alguno quiere profundizar en vivir este tiempo litúrgico, la exhortación apostólica Marialis Cultus del Papa San Pablo VI nos ayudaría muchísimo al respecto. Dice también el mismo Papa en esta exhortación, si alguno se le mueve el espíritu para leer esta exhortación. Dice, de este modo los fieles viven con la liturgia el espíritu del Adviento, al considerar el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo. Se sentirán animados a tomarla como modelos y a prepararse, vigilantes en la oración y jubilosos en la alabanza, para salir al encuentro del Salvador que viene. Ya no leo pero esta parte que he leído del texto mismo, espero que nos ayude a introducirnos en este tiempo, a formarnos y a vivir este tiempo como lo que es. También es un tiempo mariano. Así es. Bien, con lo que dice el padre, acá con la Biblia estaba buscando esta primera epístola a los Corintios, donde Pablo dice, el que no ame al Señor, para los que quieran seguirlo, primera epístola a los Corintios 22 al 23, dice,
El que no ame al Señor sea maldito. Marán Atá. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Ese es el contexto del cual he estado citando el Padre. Muy bien, Maranatá, ven Señor Jesús. El que no ame al Señor sea maldito. Hay que preguntarnos ¿cómo es este amor con Cristo? Porque alguno pensará, bueno, es mi relación personal, yo hablo con Él y por tanto ya lo amo. Y ya está, ahí se acabó la relación con Cristo. ¿Por qué leo esto? Porque a mí me gusta mucho el lenguaje de San Pablo. San Pablo siempre llama a la reflexión profunda del cristiano. Y como cristianos debemos hacernos esta pregunta. ¿De qué manera muestro de que amo verdaderamente a Jesús? ¿No es acaso estando presente en su Santa Misa? Con toda la disposición, poniéndolo a Él primero, frente a todas las circunstancias que el mundo está viviendo. Bien, hago esa reflexión. Y de hecho, Apocalipsis también nos deja una pequeña enseñanza. Apocalipsis capítulo 22, del 20 al 21, dice, el que da testimonio de todo esto dice, sí, voy a venir pronto. Amén, ven Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Así es. Y ya que el Adviento es un tiempo en el que también nos preparamos para la segunda venida del Señor, yo creo que vale la pena hablar de esta segunda venida, de la cual se han creado en torno a ella muchas fantasías, muchas películas, muchas exageraciones que uno termina diciendo, ¿esto de verdad es la segunda venida del Señor o es una caricatura, ¿no? Yo recuerdo mucho que tengo algunos familiares protestantes y ellos suelen hacer muchas películas acerca de la segunda venida del Señor, pero se imaginan una segunda venida del Señor acompañada pues de terremotos, maremotos, un misil mientras hay una peste, una epidemia y comienzan a ocurrir un montón de tragedias simultáneas. ¿Es esto realmente la segunda venida del Señor? ¿Es esto realmente entre comillas, fin del mundo que se nos muestra en las escrituras y que nos enseña la iglesia? ¿O estamos mal acostumbrándonos a una versión caricaturizada de la realidad, ¿no? Pasa mucho como, por ejemplo, cuando algunos dicen, no, yo no leo el libro del Apocalipsis porque me da miedo, ¿no? Piensan que van a abrir las páginas y va a comenzar a chorrear sangre por todos lados y van a escapar 50 demonios. Y uno dice, pero eso no es el Apocalipsis. El que lo ha leído se da cuenta que es un libro hermoso, lleno de esperanza, ¿no? Y que dicho sea de paso tiene muchas prefiguraciones de la Santa Misa. Me parece que Scott Hahn, el famoso converso al catolicismo, en su libro La Cena del Cordero, hace una interesantísima explicación de eso. Pero volviendo al tema de la segunda venida del Señor, ¿cómo va a ser esta segunda venida? ¿Cómo va a ser el retorno de nuestro Señor? Mira, expresamente no va a ser así porque el Señor, mira, Dios no es un Dios que nos infunde miedo. Dios no es un Dios que nos infunde terror. Dios no es un Dios malvado. Dios no es un Dios malvado. No es un terroco que te va a decir, te portaste mal, yo te voy a decir, te has portado mal, fuiste un ladrón, fuiste un infiel, fuiste un mal sacerdote, no, Dios no es así. Ahora, no recuerdo exactamente la cita, exactamente lo dice, vendrá en menos que menos lo esperamos. Vendrá como ladrón. Como ladrón en la noche, claro. En la noche, no sabemos, pero vendrá como ladrón. Pero no dice que va a haber un fuerte terremoto, no dice que se va a abrir la tierra, o sea, en ningún momento, no sé, la Sagrada Escritura nunca he leído al respecto de eso, y que vendrá y que será un malvado, no. Hay que tener en cuenta que Dios es un juez justo, y esto lo dice la Escritura. Es cierto que Dios es un Dios misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal. Pero hay que tener en cuenta que Dios también es un juez justo. Y Dios nos tiene paciencia, pero también a veces nos castiga, nos corrige, en nuestra vida diaria. Y Dios no se cansa de encontrarse con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Ahora, Dios jamás nos ha metido miedo. Jesús, yo les pregunto a los que nos están viendo, ¿en algún momento Jesús dijo algo al respecto?
ha sembrado miedo, terror cuando predicaba? ¿Los apóstoles sembraban terror cuando predicaban? No, de ninguna manera. ¿Qué han anunciado ellos? La conversión. Ahora, lo que se escucha hoy es son invenciones. Si nosotros nos remontamos a lo que dice la Sagrada Escritura que ha citado el mismo Carlos, el Maranatá, ven Señor, o sea, el católico, el cristiano que está esperando la venida del Mesías y quiere que venga ya, no tiene miedo. Porque si nosotros, ¿cuál es el principio de la sabiduría ahora? El principio de la sabiduría es el temor del Señor, lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, el que tiene el santo temor del Señor, el sabio, quiere que venga ya el Señor. Los santos querían que venga ya el Señor. ¿Por qué? Porque querían ir al cielo. Ahora, yo no sé si queremos ir al cielo. ¿Quieres ir al cielo? Los que nos están viendo, ¿quieren ir al cielo? Carlos citó el Maranatá, ven Señor. Nosotros en la misa, cada vez que escuchamos la misa, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Estamos pidiendo al Señor que venga. Constantemente le pedimos al Señor que venga en la misa. Ven ya de una vez. Y esto lo anunciaron también los primeros cristianos. En la Didache, que es considerado como si fuera el primer catecismo de la primera doctrina de los apóstoles, también hablaban del Maranatá, del Señor Jesús. O sea, si los primeros cristianos no tenían miedo de que venga el Señor, ¿por qué vamos a tener miedo cuando nos siembran terror por las redes o por alguna predicación que escuchamos en la calle? No, o sea, el Señor, Jesús, Dios no actuó de esa manera. Dios no es un Dios terrorífico como nos quieren sembrar algunos. Dios es cierto, Dios es misericordioso, pero también es un juez justo. Entonces, si nuestra conciencia está limpia, si estamos confesados, si estamos en gracia, no tendremos miedo de que venga el Señor. Es más, estaríamos alegres de que venga ya. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida ahora, como católicos? ¿Qué dice la carta de Homero? Nosotros somos ciudadanos del cielo. Entonces yo me preparo para ir al cielo. El sentido de mi vida está en ir al cielo. ¿Qué dice San Agustín? Tarde tamé, hermosura tan antigua, tarde tamé. Y mi corazón anda inquieto y no descansará hasta en ti. Entonces el sentido de nuestra vida está que nosotros venimos de Dios y volvemos a Él. Si queremos ir al cielo, nos preparamos para ir al cielo. Es por eso que nosotros nos preparamos para la segunda venida. Entonces esto es importante tenerlo presente. Así es. Y es que el cristiano tiene que aprender a ver la segunda venida del Señor no con miedo, sino con esperanza. Y ocurre lo mismo con nuestra partida, porque sabemos, los que tenemos fe, que apenas nos toque morir, vamos a tener un juicio particular, vamos a estar ante Dios. Ese encuentro también hay que pensar en ese encuentro con esperanza, no con miedo, ¿no? Porque al final para eso estamos viviendo, para encontrarnos con el Señor, ¿no? Nuestro paso por esta vida terrena durará, si tenemos suerte, 100 años. Pero la eternidad es infinita, es nuestro destino eterno. Y si no vemos esa idea de estar con Dios con esperanza, pues yo no sé qué estamos haciendo como cristianos, ¿no? Tal vez deberíamos aprender de San Pablo, que en su carta a los filipenses, él decía, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Él decía esto, ¿no? Mi deseo es estar con Cristo, pero si Cristo me quiere aquí todavía para la obra, pues estoy aquí para trabajar para la iglesia, ¿no? Pero su deseo es estar con Cristo. Nuestro deseo debería ser ese, estar con Cristo. Ya sea de aquí a algunos años o cuando Cristo vuelva por segunda vez, ¿no? Bueno, también eso que dice, Sí. qué importante es ese deseo de estar con Cristo, y también el otro deseo que muchos olvidan, el deseo de llevar a otros a Cristo. Importantísimo, claro. No se olviden, por favor, de ese detalle.
Claro, claro. Ya para irse cerrando la transmisión, hermanos, ¿qué recomendaciones le daríamos a las personas que nos están mirando para tener una buena preparación en este Adviento, ¿no? Sobre todo en este tiempo en el que todavía en muchos países es un tanto difícil asistir a misa. Afortunadamente aquí en el Perú ya se están comenzando a reabrir los templos, todavía con aforo limitado del 30%, pero algo se puede ir avanzando, ¿no? Eh, pero en general, ¿qué otras cosas podríamos hacer para sacarle el mayor jugo, como decimos aquí, ¿no? A este tiempo litúrgico. Mira, desde el aspecto pastoral, para prepararnos para la segunda venida y también prepararnos para la Navidad, es necesario también que nosotros hagamos una revisión personal y eclesial en vistas a la segunda venida del Salvador, de Cristo. Personalmente, ¿no? Hacer un examen de conciencia de nuestra vida. Preguntarnos también si estamos instaurando el reino de Cristo en nuestra vida. Y es necesaria la preparación, esta preparación. Que sea una preparación pasiva, esperar que llegue la Navidad para, sino ver cómo puedo yo, cómo hago yo para prepararme realmente para la Navidad. ¿Qué espíritu tengo yo para la Navidad? Preparar el nacimiento, oraciones en familia. Si en algún lugar tienen la costumbre de tener la corona de Adviento, prenderla cada domingo en familia, hacer una lectura respecto a la segunda venida o a la primera venida, el tiempo de Navidad, meditar la palabra, rezar el rosario en familia. Rezar el rosario en familia. En pocas familias rezan el rosario juntos, o al menos ya, si ya se ha empezado, al menos un denario. Pero rezarlo con devoción, con unción, con amor a Cristo, a la Virgen. O sea, prepararnos para la venida del Señor, prepararnos para la Navidad, sobre todo para quitar de nuestras vidas como católicos, tener una celebración de la Navidad superficial. Y hoy por hoy, la Navidad en muchos lugares es superficial, ¿no? Del cascarón. Los regalos, nos preocupamos por la comida, porque salga bien la comida, porque todo tiene que salir muy bien, excelente en la comida, pero no nos preocupamos por cantar frente al niño, rezar al Señor, que renueve nuestra alma, nuestro corazón, que tengamos este espíritu santo, que, como dice el Evangelio, de ser como niños, no alineados, de ser como niños, es decir, el perdonar, el que renueve nuestro corazón. Entonces es necesario rezar en familia. En estos meses, sobre todo en los lugares donde por diversos motivos todavía no han abierto los templos, sería bueno, si es que no están usando su Biblia, desempolvar la Biblia, leerla en familia, al menos algo de lo que respecta al tiempo de Navidad. Lo pueden encontrar en internet, la lectura del primer domingo, la lectura del segundo domingo, la lectura del tercer y cuarto domingo, del tiempo en el si es que no celebran, si es que de repente alguno no tiene un sacerdote que llegue a su lugar, a su pueblo. De esa manera nos podemos preparar, porque si no tener en cuenta la intención también de nuestro corazón, así de repente hay carencias de sacerdotes en algún lugar, o por algún motivos no se han abierto los templos. De esa manera nosotros podemos permanecer en la fe y prepararnos para la venida del Salvador. Así es, muy bien. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se han sumado a la transmisión y que nos han acompañado con sus comentarios. De parte de todos nosotros les mandamos saludos a todos ustedes, para Damián Alvarito Vargas, para Julio Holguín, para Samantha, para Margarita Guerrero, para Fernando Díaz Rosado, Mau Martínez y bueno, a todos los que están ahí participando con sus comentarios. Recuerden que este programa lo tenemos todos los días sábados a las 10 de la noche, hora Perú. Sé que es un poco complicado hacer la conversión de horario con tantos países, pero saquen su cuenta más o menos qué hora es en estos momentos en sus países y réstenle una hora para que puedan estar siempre desde el principio con estas transmisiones.
Vamos a seguir hablando en las próximas semanas de más temas importantes. Se me ocurre tal vez que podríamos hablar de la Navidad. Ahí hay muchísimo que hablar. Hay, por ejemplo, muchos mitos en torno de la Navidad. Muchos no saben si realmente Jesús nació un 25 de diciembre, el origen del árbol de la Navidad. eh, ¿Quién es este personaje de barba blanca que nos invade todas las Navidades? Que no se parece mucho ni tiene mucha similitud al original San Nicolás, el cual era un Nada. obispo muy defensor de la fe, muy ortodoxo él, que tuvo una interesante participación en el Concilio de Nicea. De todas estas cosas vamos a estar hablando en las siguientes semanas. Y nada, con nosotros será hasta la próxima. Padre, para despedir el programa, una bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Buenas noches con todos.